¿Y en qué momento te diste tú cuenta que achis, la música pues puede ser algo en serio? Ujú. Yo creo que me acabo de dar cuenta hace como que será. No, o sea, güey, o sea, nosotros, güey, bueno, yo hablo en mi caso personal, güey, ¿no? Y como compartiendo un poco el pensamiento colectivo que teníamos en ese momento, güey. No estábamos buscando la fama, güey, no estábamos buscando el dinero, güey, simplemente era una actividad, güey, que nos llenaba un machín de gusto, güey, que nos gustaba hacer, güey. Obviamente sí nos llamaba un chingo la atención el hecho de que la gente nos reconociera y nos identificara como raperos, güey. Pero jamás fue como tratando de llegar queremos ser como fulano, queremos ser como sutano, güey. Simplemente lo hicimos por gusto, güey. Pero cuando realmente empezamos a hacerlo en serio, güey, en serio, yo digo que fue como por ahí del 2000, 2001, 2002, cuando ya lograron Bocacci y Sesensen fusionarse como caballeros, donde empezaron a surgir las primeras tocadas, donde empezaron a hacerse las primeras actividades para generar recursos, para mandar a imprimir portadas, para mandar a grabar CDs o incluso hasta grabar cintas. Entonces, pues empezamos a crear un movimiento, güey, a generar espacios, güey, a crear una pequeña industria, güey. Y hasta que nos dimos cuenta que este pedo ya iba en serio, fue como por ahí del 2000, ¿no? Ya no teníamos manera de echarnos para atrás porque ya la gente nos ubicaba, ya la gente nos recomendaba, ya la gente nos mandaba a llamar. Entonces, pues tuvimos que tomarlo en serio, güey. ¿Cómo te llegó a ti la noticia o cómo surgió la plática de firmar con un sello discográfico? Ok. Ese fue un tema, por cierto, que pues tengo que darle el reconocimiento a DJ Jau. Él estuvo pinchando, por decirlo de una manera, mi música en un antro de Monterrey. En uno de los antros que él estaba como DJ, Toy de Control Machete llegó a ir a ese lugar, escuchó la rola que estaban poniendo, que en ese tiempo era la de 3XL, y le llamó la atención, güey. Toy le comenta a Jau le comenta a GL y GL me lo hace llegar a mí, ¿no? En pláticas de juntas que teníamos. Me platicaron acerca de que Jau había mostrado el sencillo de 3XL a Toy y que Toy se había mostrado interesado y que probablemente había una oportunidad de hacer algo con él. Yo me emocioné bastante, pero no tanto, güey, porque realmente no dimensionaba, güey, ¿sabes? O sea, dije, güey, qué chido que le haya gustado, ¿no? Pero no creí como que, no mames, estoy, no, güey, sí, dije, órale, qué chido, ¿no? Y ya, güey, yo creo que mis camaradas se emocionaron más que yo, güey, ¿no? Porque yo realmente no dimensioné, ellos dijeron, no mames, pero está pasando esto, güey, mira, están interesados en tu música. Y yo digo, órale, qué chido, güey, y luego, ¿qué hay que hacer, no? ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó en ese momento? Pasó que fuimos a Monterrey a un evento y logramos como cuadrar una cita donde pudiéramos platicar con Toy. Y fuimos a tocar a Monterrey muy emocionados y precisamente llegó Toy, platicamos un poco, nos citamos tiempo después. ¿Quién estaba en esa plática? En esa plática te puedo asegurar que estaba Cerco, que estaba Toy, que estaba yo, que estaba Hunter, que estaba Ale y que estaba Philly, güey. De ahí en más, los que hayan estado no tienen importancia. ¿Y qué sucedió en esa conversación? ¿Qué sucedió en esa conversación? Yo siempre, bueno, en ese tiempo yo era muy tímido, güey, como para hablar, me costaba mucho trabajo, socializar, güey, ¿no? En ese momento todo se estaba haciendo por medio del crew y los que tomaban la batuta, güey, como a manera de representantes, era Cerco y Philly, güey. Y ellos como entendían un poquito más sobre lo que se estaba hablando. Yo te digo, yo jamás traté de entender, güey, o sea, sobre términos, sobre lo que se tenía que hacer. Yo nada más disfrutaba el hecho de rapear, güey. Entonces ellos se encargaban como de hacer el negocio, el conecte, güey, ¿no? Entonces me dijeron, se trata de que este güey quiere grabarte, güey. Vas a jalar, Simón. ¿Tienes canciones? Las preparo. Y lo hicimos, güey. Muy bien. Entonces, salió el disco por medio de Toy, Sí. ¿no?
y luego, ¿qué sucedió después de ese disco? Ok, pero bueno, déjame aclararte algo. Sí. Nosotros maqueteamos lo que pudiera ser el esqueleto del disco de Entuaria Ah, en el estudio de Philly. Y ahí fue donde hicimos los primeros trazos del disco de Entuaria. Y este fue el proyecto que se le presentó a Toy en una de estas juntas, ¿no? Le llevamos la maqueta, escuchó algunas canciones y ahí fue que ya decidimos hacer el disco de Entuaria, ¿no? ¿alguna de esas canciones quedaron en el disco? Sí, la mayoría. Ah, ok. La mayoría. ¿Cómo cuál? Como Retumba, como Chicos en un bar, Okay. ajá, como Tomar el papel, Ok. ajá, Esas venían todas en la maqueta. en la maqueta Y se volvieron a hacer para el disco. para el disco. Eran como unas 4 o 5 rolas, ¿no? Obviamente tuvimos que agregar más, ¿no? Que se agregó Gunsmoke, que se agregó Pon el tema, que se agregó Barrio Sec. Y estas fueron las canciones que pues vinieron a apoyar, ¿no? Y donde buscábamos colaborar con alguien para reforzar lo que era el proyecto de la maqueta, ¿no? Ok, muy bien, muy bien. Entonces salió el disco por medio de Universal, Ujú. ¿no? Que Toy, recuerdo en aquel entonces él trabajaba en Universal. Sí, claro. ¿No? Y después, ¿qué pasó en la carrera? ¿Cómo llega desde el disco de Secreto, ¿no? A Secreto desaparece de la escena? Ok. Pues es que, güey, sacas a un vato del barrio, güey, y de repente le dices que va a grabar un disco y de repente le haces creer que el vato es bien chingón, güey. Y el vato no creía que lo fuera, güey. Entonces el güey no se lo toma en serio, güey. Hay más gente creyendo en él que él mismo, güey. Pero, ¿cómo pasa, güey? No sé. Ok. ¿De qué era lo que me estabas preguntando, güey? Se me fue. De Es que cómo- escucho ruidos, güey, y me distraigo. Ya. Pero, Que cómo pasa de lanzarse un disco por medio de ok, y Universal a ausentarse durante 10 años. Ok, güey. Pues es que en este disco de Entuaria, carnal, mis expectativas ya cuando logramos hacer la firma del contrato. Yo firmé un contrato, güey, que puede ser, no sé, como a los 22 años, güey. Firmé mi contrato con Universal, güey, con Sones del Mexine. Y para mí, güey, era creer que estaba firmando algo que me iba a resolver la vida, güey, ¿no? Pero tal vez fue error mío creer que así iba a ser, güey. Entonces, al momento de yo de toparme, güey, con todo lo que se tenía que hacer para poder salir adelante con tu disco, güey, pues yo me desanimé, güey, ¿no? O sea, porque decía, ay, pues si lo tengo que hacer todo yo, güey, entonces, ¿para qué necesitamos una disquera? O sea, ¿o cuál es el chiste, no? Entonces, logramos muchas cosas estando con Universal o con Sones del Mexine. Pero, por otro lado, pues también me di cuenta de otras cosas, ¿no? Que me desanimaron, güey, en su momento. Por ejemplo. Por ejemplo, este pedo, güey, que debíamos de tener a lo mejor un presupuesto y no lo tuvimos. De que debían hacer ciertas cosas como disquera y a lo mejor no las hicieron o terminaron delegándonos esa responsabilidad a nosotros, güey. Entonces, yo sentí a lo mejor en ese momento yo sentí como poco interés de la disquera por el proyecto, güey. ¿Por qué? ¿Por qué, güey? Porque no sentía que le estaban dando el mismo interés que a otros proyectos de la misma disquera, güey. Pero no sería, mi opinión es de que en esos, yo recuerdo que estando en Los Ángeles, una vez hiciste como un video que lo puedes topar en YouTube, ¿no? De que estabas hablando, muestras el CD, ¿no? Sí. Y dices de que las disqueras no le tienen fe al rap, ¿no? Y yo creo que eso fue algo real, Sí, ¿no? man. Que la disquera no, hubo es que cuando salió Yo no se estaba pegando el reggaetón. Sí, güey, yo no entendía por qué habían firmado mi proyecto y después sentí que me habían dejado solo, güey. ¿Sí me entiendes? Dije, qué chido que me firmaron. Sentí con madres, güey, pero después dije, ok, ¿y ahora qué? Y yo tenía, o sea, yo en mi desesperación, güey, como artista nuevo, güey, yo quería que las cosas pasaran de inmediato, güey. O tenía en mi mente que iban a pasar de otra manera, güey. Entonces, el toparme con que, espérate, así no, va a ser así.
Y yo sentía que a lo mejor no estaban haciendo las cosas como yo creí que iban a hacer, güey. Entonces eso me desanimó, güey. Y el ver que... es más, ahí fue donde conocí o sea, que conocí por primera vez, o me topé por primera vez con este concepto de ser congelado, güey. ¿Sí me entiendes? Yo no conocía ese pedo, güey. Hasta que muchos me empezaron a decir, no, es que te firmaron para congelarte, te congelaron. Y yo decía, ¿y eso qué? ¿De qué estás hablando, güey? Yo no entendía. Y lo entendí, güey. Ahora sé lo que significa, ¿no? No creo que haya sido directamente mandarme a la congeladora, güey. Pero lo sentí porque la gente me lo hacía creer, güey. ¿Sí me entiendes? Entonces todo eso me desanimaba, güey. Yeah. Yo recuerdo que en esa época hubieron más proyectos de rap que salieron por medio de la izquierda, ¿no? Salió el compilado ese, por ejemplo, el de Hip Hop en tu idioma, volumen 1. Sí, sí. ¿No? Que nunca hubo un volumen 2, ¿no? Yo recuerdo que Malverde... Sí, me acuerdo de Malverde, güey. El rapero, que tampoco pasó nada con él. Y entonces yo creo que lo que afectó en esa época al rap fue que justo estaba pegando el reggaetón. El reggaetón, güey. Y yo recuerdo una vez que Toy mandó un beat que quería que grabes. Y ese beat terminó de Don Omar. Simón. No sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo. ¿No? Algo así fue, ¿no? Es que volvemos a lo mismo, güey. O sea, bueno, volvemos a lo mismo, te digo, porque platicábamos hace rato acerca de que nos tocó tal vez, güey, estar en épocas o en momentos como complicados, güey, para la industria de la música o del género del rap, güey, ¿no? Porque justo cuando logramos tener un contrato con una disquera, güey, y estábamos teniendo el apoyo, güey, para poder promocionarlo, güey, pasa lo del reggaetón, güey. Y cuando logramos, o sea, reponernos de esto, güey, y tenemos un plan, güey, para hacer otras cosas, güey, y a veces incluso podría decirte que nos endrogamos, güey, para maquilar sencillos y trabajar en formatos que hoy ya no existen, y estábamos listos para salir a lo mejor con cosas así, cambia el formato de sencillo a digital, güey. Cambiaron las plataformas, güey, cambiaron las formas de hacer las cosas y estuvimos en esos inters, güey, donde quedamos volando en medio de la nada. Yo también recuerdo que justo en esa época, yo recuerdo que Video también estaba experimentando con... Fuiste lo que soñé. Yo, hey.